Jesús, acuérdate de mí. Domingo 23 de noviembre de 2025, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El 2 de junio de 1953, en la abadía de Westminster, en Inglaterra, Isabel II fue coronada soberana del Reino Unido. Hoy, cuando prácticamente cualquier persona que tenga un celular en sus manos puede no solo fotografiar o filmar, sino también transmitir en directo cualquier cosa que esté presenciando, puede resultarnos extraña la discusión que se dio en la Casa Real a raíz de la idea de hacer algo completamente inédito, que aquel acontecimiento fuera transmitido por televisión. Efectivamente, fue la primera coronación televisada y fue vista por 27 millones de personas en el Reino Unido y millones más en otras partes del mundo. La ceremonia se transformó así en un espectáculo, algo que la gente quería ver. Curiosamente, espectáculo, en griego teoría, es la palabra que encontramos en el Evangelio de Lucas al hablar de la crucifixión de Jesús. La multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Es que el relato de la pasión es también el relato de una coronación. Pero el trono es la cruz y la corona es de espinas. El pasaje del Evangelio que leemos hoy nos introduce casi bruscamente en la escena. Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Ciertamente para las autoridades romanas que condenaban a morir de esa forma a rebeldes y a criminales, era importante que eso se hiciera públicamente, a la vista de todos, para que se supiera de qué forma serían castigadas aquellas conductas, de modo que la gente, quedándose a mirar, estaba haciendo lo que las autoridades esperaban. Sin embargo, ¿con qué sentimientos estaba el pueblo contemplando aquel acontecimiento? Por algo volvieron golpeándose el pecho. El verbo usado por Lucas, cuando nos dice que el pueblo miraba, no es el de un ver ocasional, un poco distraído, sino un mirar atento, una forma de observar y aún de contemplar, un esfuerzo interior para interpretar lo que están viendo, para comprender lo incomprensible. Recordemos, el Dios del Antiguo Testamento es el invisible. Solo sus amigos como Moisés o Elías pudieron ver apenas un resplandor de su presencia. Pero Dios se deja ver en Jesús, el Verbo encarnado. Dejándose ver, en cierta forma, Dios se deja poseer por quien lo mira. Más aún, se deja clavar en la cruz. El pueblo permanece en el Calvario tratando de entender lo que ve, lo imposible, un Dios crucificado. Y mientras el pueblo mira y contempla, sus jefes y los soldados se burlan de Jesús. Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». ¿Por qué Jesús no se salva a sí mismo? No es posible que no tenga el poder de hacerlo, pero de eso se trata precisamente, del poder de Dios. El poder de Dios que se manifiesta en Jesús es el poder de entregarse, de amar, de dar todo de sí mismo. Es en esto que Jesús es rey. Ese es su poder,
Esa es su realeza que no es de este mundo. Celebrar a Jesucristo, Rey del universo, podría interpretarse con el criterio de los poderes de este mundo. La ambición de los hombres que conquistaron imperios y que siguen hoy buscando engrandecerse en el poder es extender su dominio por sobre todo lo que esté a su alcance. Jesús crucificado muestra que el verdadero poder es el de darse, de entregarse, de amar hasta el extremo. Algunos artistas han pintado la escena del Calvario como un gran cuadro en el que alrededor de las 3 cruces que se encuentran en el centro aparece una multitud en la que pueden distinguirse los jefes, los soldados, las mujeres que seguían a Jesús, recordemos los discípulos habían huido, y la masa del pueblo. Sin embargo, en ese gran escenario, la narración de Lucas nos transporta a una escena íntima que sucede en lo alto de las cruces. Abajo queda la multitud, el movimiento, los gritos, y aquí en cambio podemos escuchar el diálogo de los 3 crucificados. Uno de los malhechores se hace eco de los insultos que habían pronunciado los jefes y los soldados. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tal vez para este hombre no es posible razonar de otra manera. En definitiva, si en su vida solo ha buscado salvarse a sí mismo imponiéndose violentamente a otros, al encontrarse ante algo que no puede dominar, está perdido. En cambio, el otro malhechor lee de otra forma lo que está haciendo Jesús. En ese condenado, igual que él, a morir en la cruz, pero que no busca salvarse a sí mismo, reconoce la presencia de Dios. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. El pedido del ladrón mira hacia un reino que vendría en el futuro. La respuesta de Jesús, en cambio, pone esa realidad ya casi en el presente, en el hoy. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús en la cruz, las palabras del rey que recibe al primero de sus súbditos, son como la recapitulación de todos sus gestos de acogida y de perdón hacia los pecadores, aspecto especialmente subrayado en el Evangelio de Lucas, con el regreso del hijo pródigo, la visita a la casa de Zaqueo o el perdón a la mujer pecadora que ungió los pies del Maestro. El paraíso no es descrito aquí como un lugar maravilloso, el jardín del Edén. El paraíso es estar con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso significa hoy transformo tu muerte, tu fracaso, tu vida fallida en estar en la totalidad de intimidad conmigo, en estar conmigo. Este condenado, pues, no va a morir solo, tampoco va a morir al lado de Jesús, va a morir con Jesús y por eso entrará con Él en la vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, desde el doloroso trono de la cruz, ha dado audiencia a todos. Audiencia viene del latín audire, escuchar. A todos ha escuchado, los jefes, los soldados, el primer ladrón, el otro, pero solo a este último le ha respondido. Desde nuestra pobreza, desde nuestra fragilidad, unámonos a la petición del tercer crucificado. Jesús, acuérdate de mí, confiados en que el Rey
escuchará nuestra súplica más humilde y más confiada. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.